Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carolina Velázquez Gómez, estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas en la carrera de licenciatura en Derecho. Y a continuación les voy a hablar sobre el patrimonio y la clasificación de bienes. Primero decimos que el patrimonio se define como aquellas obligaciones y derechos que son susceptibles para una valoración pecuniaria, de modo que cuentan con una universalidad de derecho. Asimismo, el patrimonio en una persona se integrará en todo momento por un conjunto de bienes, de derechos y asimismo de obligaciones y cargas. A ello es esencial que dichos derechos y obligaciones que conforman al patrimonio se aprecien en dinero, o mejor dicho, como un objeto de valoración pecuniaria. A esto es posible expresar dos elementos que son importantes dentro del patrimonio. En ellas está el activo, que se conforma mediante el conjunto de bienes y derechos que son apreciables en dinero, y a medida que el activo en una persona se integra por derechos reales, personales o mixtos. También se encuentra el pasivo, en el cual son aquellas obligaciones y cargas que son susceptibles respecto a una valoración pecuniaria, de forma que estos se integran por obligaciones de deudas como aspecto pasivo de derechos personales. Entonces se contemplan en posición del deudor cargas u obligaciones reales o de propter rem, que son diferentes a las personales y susceptibles en una estimación pecuniaria. Decimos la clasificación de los bienes. La clasificación de los bienes, el Código Civil lo distingue en los bienes en muebles e inmuebles. En los muebles, estas son muebles que mediante su naturaleza pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se mueven por sí mismos o por efecto de fuerza ajena, tal como lo dice el artículo 797 en el Código Civil del Estado de Guanajuato. Señalado mediante nuestra legislación, son bienes aquellos que, por su naturaleza, se pueden trasladar de un lado a otro por determinación de la ley en el artículo 798 de la legislación. En los inmuebles, con respecto a se caracteriza porque son bienes que no se pueden trasladar y se distinguen por su naturaleza, pues por su fijación no podrán moverse, y por su destino, ya que por su naturaleza son muebles, pero están destinados a ser parte de un inmueble. Por lo tanto, estos se vuelven inmuebles. Dicha ley señala en relación a los bienes inmuebles en el artículo 750 del Código Civil Federal de los bienes inmuebles. Las doctrinas que conforman al patrimonio son la teoría clásica subjetiva o de patrimonio de personalidad. Si hablamos de patrimonio, partimos desde el concepto, proviene desde la antigüedad romana, y cabe mencionar que estas están asociadas mediante a bienes y derechos paternos que se transmitían a la descendencia. Es así, entonces, que la primera teoría en relación a esta se remonta al siglo XIX, específicamente a la obra de los juristas franceses Charles Aubry de 1803 y 1883 y Charles Rau de 1873. De ella, la cuestión se da en que dichos bienes, derechos y obligaciones que son susceptibles y valuados en dinero, ya sea reales o personales, son pertenecientes a una sola persona. Asimismo, conforman una sola masa y su existencia es abstracta. Asimismo, se considera como una universalidad jurídica que está en un vínculo con la persona jurídica, puesto que el patrimonio se muestra como una emanación de la personalidad y expresión de poder jurídico en que una persona se vea investida de tal forma. También decimos que está la teoría del patrimonio de afectación moderna u objetiva, mejor conocida como la teoría objetivista, teoría finalista o teoría alemana, ya que fue propuesta por juristas
como Alan von Briest y Ernest Immanuel Becker. Ellos se oponían a las consideraciones del abogado francés Marcel Planier respecto al del patrimonio colectivo. Es así entonces que esta teoría objetivista aspira a un alejamiento de la teoría clásica del patrimonio, porque es de saber que ésta propone la idea de que el patrimonio no necesariamente requiere de una persona para existir, puesto que esta teoría también establece que la ley es quien se encarga de reconocer y regular dicho destino o la finalidad en que estos afectos a los bienes y derechos para una buena protección, así como continuidad, un resguardo, integridad o bien poder garantizar a acreedores quirografarios una sensación en créditos, así como regular su limitación en responsabilidad del deudor. Asimismo, esta teoría refleja que el patrimonio puede darse múltiple, mismo que se constituye de varios conjuntos en bienes, derechos y de obligaciones que se agrupan autónomos por su finalidad que se reconoce en la ley. Diremos también la distinción que hay entre los derechos personales y los derechos reales. Los derechos personales es aquel derecho personal que se comprende como una relación jurídica, el cual otorga al acreedor la digna facultad de exigir del deudor una prestación o una abstención de carácter patrimonial o moral. Los elementos del derecho personal son la relación jurídica entre sujeto activo y pasivo, la facultad que nace de la relación jurídica en favor del acreedor para exigir cierta conducta del deudor. Así, el objeto de esta relación jurídica consiste en una prestación o abstención de carácter patrimonial o simplemente moral. En el derecho real, cabe mencionar que es un derecho cuyo carácter es patrimonial, lo cual permite a su titular ser dueño de un bien y así disponer y disfrutar de él sin más limitaciones que las que marca la ley. Asimismo, incluye obtener aquellas ventajas económicas, ya sea por su naturaleza y así del bien posible. La propiedad es el factor principal del derecho real, ya que ésta es de una persona sobre un bien y que su fuerza jurídica reside en que se permite usar, disponer de él, destruirlo, venderlo o cederlo y percibir los frutos de ese bien sin más limitaciones que las que establece la ley. En ella se encuentra el derecho real in faciendo, la cual facultan a su titular a exigir el cumplimiento de una prestación a cargo del sujeto pasivo del mismo género de las llamadas cargas reales. También está la obligación propter rem, que es la conservación de la divisoria, la medianera, obligaciones del usufructuario de conservar la cosa usufructuada, conservar la cosa común, hacer obras necesarias para el uso y conservación de la servidumbre, entre otros. También hablamos sobre la apropiación. En relación a la apropiación, este es un proceso, pues cabe mencionar que la palabra apropiación es adueñarse de algo, ya sea que la persona haya creado o hecho. En el campo del derecho, como bien hemos visto, los bienes que resultan susceptibles de apropiación son aquellos cuya propiedad puede recaer de manera directa en su titular, que en este caso estaría estipulado mediante la ley. La apropiación en este ámbito se ve de la manera en quedarse con la propiedad de algo. Si en dado caso alguien se arroga a la propiedad, ya sea de un bien ajeno, con el fin de obtener un lucro, estaría cometiendo un delito de apropiación indebida, pues cabe destacar que de acuerdo a cada legislación es posible que la apropiación indebida sea considerada como una estafa, diferenciándose del hurto y del robo, por el mecanismo que utiliza el delincuente para apropiarse del bien. Eso sería todo por el momento. Gracias.